Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 70. Alyosha tuvo que salir un momento y se quedó impresionado al descubrir la agitación general y la expectación de la comunidad que se agolpaba dentro de la celda y en sus inmediaciones. Había quienes aguardaban casi con inquietud, otros lo hacían solemnemente. Todos esperaban que ocurriera algo inminente y grandioso apenas falleciera el Starets. Semejante expectativa desde cierto punto de vista resultaba casi frívola, pero hasta los padres más severos participaban de ella. La expresión más grave era la del hieromonje Paisi. La razón de que Alyosha se ausentara de la celda fue que por medio de uno de los monjes lo había hecho llamar de forma enigmática. Rakitin, recién vuelto de la ciudad con una extraña carta de la señora Jokhlakova. Esta le comunicaba a Alyosha una curiosa noticia que no podía llegar en un momento más oportuno. La víspera, entre las devotas del pueblo llano que habían acudido a presentarle sus respetos al Starets y a recibir su bendición, se encontraba una viejecilla, vecina de nuestra ciudad, llamada Prohorovna, viuda de un suboficial. Esta mujer le había preguntado al Starets si entre los difuntos por cuyo descanso eterno se reza en la iglesia podría incluir a su hijo Vasenka, que se había trasladado por razones del servicio a la lejana Irkutsk, en Siberia, y del que no tenía noticias desde hacía un año. El Starets había replicado a la anciana con severidad, prohibiéndole hacer tal cosa y asegurando que esa clase de plegarias eran poco menos que brujería. Pero a continuación, disculpándola por su ignorancia, añadió a modo de consuelo, como quien mira en un libro del futuro. Así se expresaba en su carta la señora Jokhlakova, que su hijo Vasia estaba vivo, sin sombra de duda, y que o bien estaría muy pronto de vuelta, o bien le mandaría una carta, de modo que ella debía volver a casa a esperarlo. ¿Y qué es lo que ha pasado?, añadía alborozada la señora Jokhlakova, pues que la profecía se había cumplido, al pie de la letra. Y más aún, nada más llegar a casa, a la anciana le entregaron una carta de Siberia dirigida a ella. Y no solo eso, en esa carta escrita ya de camino desde Ekaterimburgo, su hijo Vasia le comunicaba que estaba viajando de regreso a Rusia en compañía de un funcionario y esperaba abrazar a su madre. Unas 3 semanas después de que ésta hubiera recibido la carta, la señora Jokhlakova rogaba insistente y fervientemente a Alyosha que informara al padre igumeno y a toda la comunidad de este nuevo milagro profético. Tiene que saberlo todo el mundo, exclamaba en su carta a modo de conclusión. La carta la había escrito deprisa y corriendo, y en cada línea se reflejaba la emoción de la autora. Pero Alyosha no tenía nada que comunicar a los monjes, porque estos ya estaban al corriente de lo ocurrido. Rakitin, cuando mandó al monje que avisara a Alyosha, le encargó de paso que transmitiera con todo respeto al reverendo padre Paisi que él, Rakitin, tenía una noticia que darle a conocer tan importante que no se atrevía a esperar un minuto y que le pedía humildemente perdón por su osadía.
dado que el monje había trasladado la petición de Rakitin antes al padre Paisi que a Alyosha. Cuando éste volvió a la celda, ya solo le quedaba leer la misiva y mostrársela acto seguido al padre Paisi, en calidad de mero documento. Y lo cierto es que ni siquiera este hombre seco y desconfiado, al leer con el ceño fruncido la noticia de el milagro, pudo reprimir por completo sus sentimientos más íntimos. Los ojos, ¡fum!, le brillaban, una sonrisa grave y penetrante se dibujó de pronto en sus labios. ¿Que no veremos?, se le escapó inapropiadamente. ¿Que no veremos aún que no veremos?, repitieron en coro los monjes. Si bien el padre Paisi, frunciendo nuevamente el ceño, les pidió a todos ellos que por el momento no comentaran nada de lo sucedido, al menos a todos ellos que por el momento acababan de confirmar la noticia. Hay mucha frivolidad entre los legos y este caso ha podido ocurrir de forma natural, añadió cauteloso, como queriendo tranquilizar su conciencia, aunque casi ni él mismo se creía sus propias reservas, algo que advirtieron perfectamente quienes le estaban escuchando. A esa misma hora, desde luego, el milagro lo conocía ya todo el monasterio y muchos de los seglares que habían acudido allí para la liturgia. Con todo, nadie parecía más asombrado del milagro que el humilde monje de San Silvestre, ese pequeño monasterio de Obdorsk, en el lejano norte. La víspera se había postrado ante el starets en presencia de la señora Jochlakova y señalando a la hija curada de esta dama. Le había preguntado con verdadero interés: ¿cómo se atreve usted a hacer esas cosas? El caso es que ahora este humilde monje estaba perplejo y casi no sabía qué creer. El día anterior, a la caída de la tarde, había estado visitando en el monasterio al padre Ferapont, en la celda retirada que éste ocupaba detrás del colmenar, y se había quedado asombroso con esa visita, que le había producido una impresión extraordinaria y terrible. El padre Ferapont era ese anciano monje estricto, ayunador y observante del voto de silencio, al que ya hemos aludido como rival del starets Zotzima y sobre todo del starchetstvo, que consideraba una novedad frívola y perniciosa. Se trataba de un rival extremadamente peligroso, a pesar de que, en virtud del voto de silencio, prácticamente no cambiaba una palabra con nadie. Pero era peligroso sobre todo porque una parte importante de los miembros de la comunidad compartían plenamente sus opiniones y muchos de los seglares que acudían al monasterio lo veneraban como a un hombre justo y lo tenían por una asceta, a pesar de ver en él a un evidente Yurodivi. Pero era eso mismo lo que los cultivaba y cautivaba. El padre Ferapont nunca visitaba al starets Zotzima. Aunque residía en el asceterio, apenas lo importunaba con las reglas que allí regían, pues se comportaba, en efecto, como un auténtico Yurodivi. Tenía unos 75 años, en una vieja celda de madera, muy desvencijada, que había sido construida hacía muchísimo tiempo, en el siglo pasado, para otro monje que, como